Gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y no se les olvide que hacia el final del programa les vamos a presentar nuestra cápsula semanal de defensa personal. El día de hoy estamos hablando sobre terrorismo en México, si los grupos de crimen organizado, por ejemplo los Zeta, deben de considerarse como un grupo terrorista y qué implicaciones tendría para México. Me acompaña el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional, catedrático de la UNAM. Y yo creo que para entender mejor los argumentos de aquellos que están a favor de que se declaren, por lo menos los Zetas, como grupos terroristas, a lo mejor valdría la pena revisar algunos actos que ya se han llevado a cabo en México, que para algunos expertos se consideran pues actos terroristas. La pregunta es si son actos terroristas o es terrorismo. Bueno, en ese sentido habría que ver, Ana María, primero que son métodos que han tomado de organizaciones abiertamente terroristas, sí, pero utilizadas desde la criminalidad organizada. Entonces, ¿por qué no vemos entonces el reporte y analizamos cada uno de estos actos? Veamos este reporte. Carros u hombres bomba, armamento de alto calibre, armas blancas o explosivos caseros son algunos de los instrumentos de ataque que utilizan los grupos terroristas. Sin embargo, no son los únicos. Armas nucleares, biológicas, químicas o radiológicas son otra posibilidad. Y en México, organizaciones criminales o guerrilleros ya comienzan a imitar ciertos instrumentos de ataque. Es el caso del desaparecido grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario, o mejor conocido como el EPR, quien se atribuyó las explosiones ocurridas en julio de 2007 en diversos ductos de Pemex y que dejó pérdidas por millones de dólares. Otro caso similar, pero perpetrado por el narcotráfico, donde se incluyó en su repertorio acciones terroristas contra la población civil inocente, ocurrió el 15 de septiembre del 2008. 7 personas murieron y 132 quedaron heridas al ser lanzadas 2 granadas de fragmentación en la plaza donde cientos de personas celebraban el tradicional grito de independencia. A esto se le suman los asesinatos extremos considerados por algunos especialistas como terrorismo de baja intensidad, situación que se ha vuelto cotidiana al grado de que México, junto con Irak, registra la mayoría de las decapitaciones ocurridas en el planeta en lo que va del siglo XXI. Reportes internos del gobierno federal alertaron desde principios de 2009 del uso de técnicas de terrorismo árabe por parte de muchos de los sicarios de los cárteles de la droga. Pero no fue sino hasta el 9 de mayo de ese año cuando la idea fue planteada públicamente por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, durante una comida con corresponsables de la prensa extranjera. En esa ocasión, el funcionario dijo que los cárteles mexicanos habían copiado la estrategia de las organizaciones terroristas Al-Qaeda, a la cual se responsabiliza de los ataques del 11 de septiembre en contra de las Torres Gemelas. La explosión del oleoducto, el uso de carrobombas, las granadas, o sea, tirar granadas, por ejemplo, en un campo de fútbol, o sea, yo creo que en cualquier país democrático se considerarían esto como actos terroristas porque uno no espera que eso suceda, o sea, que tengan tanta capacidad estas organizaciones de ejercer este tipo de violencia y que no los puedan detener. Entonces yo creo que por ahí viene la presión política. No, desde luego, porque si hablamos del terror como estado de ánimo, ¿no? Entonces sí entraría esta clasificación. Pero si tomamos el concepto terrorismo como parte de una definición jurídica internacional, entonces es ahí donde viene el problema de la definición. Ahora, es indudable que han tomado estas organizaciones delictivas técnicas, por ejemplo, de las organizaciones extremistas islámicas, por ejemplo, la transmisión vía video de ejecuciones y torturas, en fin. Entonces, sí hay de alguna forma, insisto, esta toma de ciertas, o esta en mala hora, me parece, la toma de ese tipo de métodos incorporados a la criminalidad organizada. Pero la reivindicación, y es lo que insisto que es donde está el punto de quiebre, no se está planteando ninguna alternativa, ni se está planteando ninguna opción, digamos, de política, ni mucho menos. Es suplantar en algunos de los casos de la funcionalidad básica del Estado, como es la recaudación de impuestos o la administración de la seguridad pública. Ahora, regresando a la importancia de la política en términos de cómo defines tu estrategia de seguridad nacional o cómo defines si estos grupos son terroristas o no. Hay mucha presión en Estados Unidos por algunos grupos, particularmente conservadores, de llamar los Zetas
por lo violento que son grupos terroristas. Y entonces hay que entender, bueno, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué impacto tiene para México? A lo mejor de una forma u otra, de la misma forma que Colombia en su momento buscó que la FARC se manejara como un grupo terrorista, a lo mejor podría crear mecanismos internacionales, caerían en una clasificación especial en donde México podría exigir hasta más apoyo de la comunidad internacional. Sí, lo que pasa es que nadie en la comunidad internacional da apoyos, porque sí, es decir, esto implicarían supervisiones, firmas de acuerdos, capacitación de personal, en fin. El asunto no es solamente la clasificación conceptual, sino las implicaciones que traería en términos de coordinación extra institucionales si fuera del país. Y esto, insisto, el darles esta connotación de terrorismo significaría subirles el nivel de reconocimiento a su capacidad destructiva. Y claro. entonces, este sí es un problema de fondo, porque además de las confusiones que tenemos en la Ley de Seguridad Nacional, que ni siquiera fue aprobada por la Cámara de Diputados, nos conduciría todavía a un problema todavía mayor de confusión conceptual en la medida en que no están precisadas las características, al menos de estas acciones al interior de nuestro país. Entonces, un concepto que no está bien definido, pues evidentemente genera ambigüedades en presupuestos, en estructuras, en programas, etcétera, ¿no? Mira, de hecho, hablé con Isabel Miranda de Wallace, una persona que ha sido una gran luchadora social en cuestiones de seguridad y particularmente el secuestro. Y yo le pregunté que si ella consideraba, por ejemplo, los Zetas un grupo terrorista, y esto fue lo que me respondió. Yo creo que hay muchos delincuentes haciendo actos de terrorismo. Yo creo que el terrorismo hacia el Estado tiene otro fin y tiene otros cauces que pueden ser los sociales, el derrocamiento de un estadista, un golpe de Estado, una cosa así. En México no, en México son delincuentes haciendo actos terroristas, en lo que buscan es intimidar cada vez más a la población, disminuir la autoridad y la presencia de la autoridad para tener un mayor campo de acción y una repercusión más importante para sus intereses muy particulares. Pero definitivamente no los puedo catalogar como que sea terrorismo hacia el Estado. Ellos hacen actos terroristas, pero son delincuentes encaminados a infundir miedo en la sociedad y también a disminuir la parte del Estado. Ahora, yo entiendo la posición de Isabel y entiendo tu posición en términos de lo que podría crear hasta un desorden jurídico, clasificarlos como un grupo terrorista. Pero el hecho es que ya se les está persiguiendo a algunos de estos individuos con órdenes de aprehensión y los acusan de actos terroristas. Y la otra situación es que a final de cuentas, mientras más violentos se vuelvan estas organizaciones, tal vez la única forma en que México pueda convencer a la población de la necesidad de tomar esos pasos extraordinarios que van a ser necesarios para poder controlar estos grupos o para poderle exigir a Estados Unidos, ¿sabes qué? Tú tienes que dejar traficar armas a México porque estás dándole armas a los terroristas, lo cual le podría dar más capacidad de nuevo al gobierno de México de convencimiento y también de negociación. Ahora, indudablemente este ambiente de presiones va a aumentar. Hay que recordar que el primer domingo de julio del 2012 hay elecciones presidenciales en México, claro, y en Estados Unidos el primer martes del 2012 hay elecciones, en noviembre, ¿no? Entonces, evidentemente el tema de la seguridad fronteriza, el tema del narcotráfico, la violencia en nuestro país, se va a convertir en un tema de las dos campañas presidenciales. Claro. Y en ese sentido sí va a ser, ojalá y no se sobreponga las políticas de cooperación, de comercio, en fin, ¿no? Pero en esa línea sí va a aumentar la presión. Y respecto de la pertinencia, insisto, es darle un reconocimiento de reivindicación política, es reconocer la base social incluso. Claro. Y este es un problema serio que en algunos casos puede darse, pero más por miedo de la población que por aceptación o colusión con este tipo de actividades. Por eso es un problema muy serio para nuestro país. Además, el hecho de ser frontera con los Estados Unidos no es lo mismo que lo hagas desde Colombia, claro, que lo hagas desde México, ¿no? Sí. No, y la verdad es que las percepciones podrían, ya de por sí deteriorado, la percepción que se tiene del país podría deteriorarse más, pero a veces, Javier... ¿Quién vendría a México como turista? Sí, pero a veces, Javier, se tienen que decir las cosas como son. Cuando tú tienes un grupo que está matando 300 personas y los pueden enterrar y no pasa nada. Bueno, sí. Hoy el Washington Post, precisamente, trae una nota sobre las fosas clandestinas en Durango. Sí. Entonces, el problema es, si se le clasifica de esa manera,
Entonces, se le está reconociendo una reivindicación ideológica. A mí ese es el tema que me preocupa. Yo no estoy, por supuesto, de ninguna manera tratando de argumentar en un sentido u otro que no sea la condena y, por supuesto, la persecución de este delito. El problema es darle esta otra connotación, porque en sí mismo, de acuerdo a la clasificación internacional, no tienen esta característica. Ahora, el poder clasificarlos como un grupo terrorista también callaría todas aquellas voces que de una forma u otra dicen, ¿saben qué? Hay que negociar con el narcotráfico. ¿Sí me entiendes? Sí. Que sí está y hay mucha presión. Lo que pasa es que con los terroristas sí negocias, porque es reivindicación ideológica. Negocias con la OLP, con las FARC, con el ejército republicano irlandés, negocias con las Brigadas Rojas, negocias con la ETA. ¿no? Entonces podría ser un argumento para apoyar a esas personas que dicen que hay que negociar con los Zetas. ¿Pero qué negocias con ellos? Pues ese es el tema. Ese es el punto, ¿no? Bueno, yo creo que va a seguir siendo este tema por mucho tiempo, Javier, porque yo creo que tienes toda la razón. Van a incrementar las presiones, particularmente en los Estados Unidos, de llamar, de clasificar estos grupos como grupos de terroristas, particularmente los Zetas. Entonces le vamos a tener que dar un seguimiento muy cercano. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ana María. Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional, académico de la UNAM. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Les recuerdo que me pueden escribir a seguridadtotal@proyecto40.com.mx. Envíenme ideas, sugerencias de temas que podemos abordar aquí en el programa. Me voy, pero antes los dejo con mi cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total. Profesor Francisco, yo creo que para la mayoría de la gente el Tai Chi lo conocen como una serie de rutinas, una serie de movimientos. ¿Por qué no nos hace una demostración de cómo son estos movimientos para el auditorio? Con gusto. Listos. Véanlo. Tai Chi, de lo que se necesita es dejar de pensar. Es dejar de pensar, estar en calma y actuar en el momento más decisivo y más importante. Entonces, por ejemplo, si una mujer va caminando por la calle y alguien la quiere agarrar aquí, entonces, ¿en qué técnica de Tai Chi? Movimientos que acabamos de ver en la rutina. Sí. ¿Ya? Aquí es inmediatamente. Si se vio, no es el movimiento suave, no. Yo estoy... Entonces, aquí está. Y duele. No, pero duele. Sí. Y aquí voy. Sí. Con la patada al... A ver, es una vez más para que vea el auditorio. Entonces, perdón. ¿Listos? Otra vez. Aquí y va. Sí, y estamos haciendo el mismo movimiento que hicimos hace un momentito. Otro igual, pero esto es mucho más riesgoso y más fuerte. Despacio, viene, aquí va. Y aquí. A la rodilla. Esto, y le rompe las rodillas, claro.